Buenas tardes. Ah, Hola, buenas tardes. Doctor, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pensé que no estaba funcionando. Muy bien. Hoy día vamos a hablar sobre síndrome nefrótico y luego el grupo, no recuerdo qué número es, va a hablar sobre leucemias y síndrome purpúrico. Así es, ¿no es cierto, Mireya? Doctor, buenas tardes. Disculpen, recién he podido conectarme. Ok. Les estaba diciendo, ahora vamos a terminar este síndrome purpúrico. Y luego el grupo 6 va a hablar sobre leucemia y síndrome purpúrico en niños. ¿Está bien? Sí, doctor, se quedó en eso la semana pasada. Perfecto. ¿Ya? Y mañana hacemos cólico infantil y reflujo gastroesofágico. Eso lo va a desarrollar el grupo 1. ¿Se ve en mi pantalla? Sí, doctor. Muy bien. A ver, vamos a hablar sobre el síndrome nefrótico en pediatría. ¿Ok? Vamos a ver así en forma panorámica todo lo que es síndrome nefrótico, pero de lo que vamos a hablar es del síndrome nefrótico o de un tipo específico de síndrome nefrótico idiopático, que es en este caso, ¿no es cierto?, lo que se conoce también como enfermedad de cambios mínimos. Muy bien. Bueno, esto ya lo hemos visto. A ver, el síndrome nefrótico es la glomerulopatía primaria más frecuente en niños y se caracteriza por esta triada, ¿no? Proteinuria, hipoalbuminemia y edema. Entonces, esta es la triada del síndrome nefrótico. Ahora, junto con eso puede haber dislipidemia, puede haber alteraciones endocrinas, sí. Entonces, el signo cardinal en este caso, nosotros en el síndrome nefrótico, es la proteinuria. En el síndrome nefrítico, el síntoma o el signo más importante era la hematuria. En este caso, tratándose de síndrome nefrótico, el signo cardinal, el más importante, es la proteinuria. Y algunos consideran la proteinuria, ¿no es cierto?, como un signo clínico de lesión del podocito, ¿no? Es más, se habla de una podocitopatía, ¿no? Una enfermedad asociada al podocito, en la que hay una pérdida de la permeabilidad selectiva de la barrera de filtración glomerular al paso de las proteínas a través de la pared capilar glomerular. Acá tienen el glomérulo, ¿no es cierto? Habitualmente, una vez que, ¿no es cierto?, se forma este ovillo en el glomérulo, pues las proteínas que están en la sangre, ¿no?, a nivel acá en los capilares, pues no deberían pasar, no deberían atravesar esta membrana y no deberían llegar al espacio urinario. Pero en este caso, en el síndrome nefrótico, eso es posible y de hecho es el signo más importante. Entonces, fíjense, microscópicamente acá tenemos un esquemita, ¿no? Esta es la membrana basal glomerular. Por este lado está el endotelio fenestrado, ¿no es cierto?, las células endoteliales. Esta es la luz del capilar. Y hacia el otro lado tenemos los pedicelos, que son esas prolongaciones precisamente de los podocitos, ¿no? Y entre esas prolongaciones, pues hay un espacio, ¿no?, que tiene una función de barrera selectiva para impedir el paso de las proteínas. Este es un
digamos, una microscopía normal, ¿no? De la membrana basal glomerular, el endotelio y por supuesto esto, fíjense acá hay unas prolongaciones, ¿no? Son los pedicelos de los podocitos. Y cuando se produce el síndrome nefrótico, pues estos pedicelos se fusionan, se juntan, ¿no? Entonces pierde su anatomía microscópica, digamos, y va a perder esa membrana, va a perder esa selectividad y va a permitir el paso de las proteínas. Muy bien. Entonces, el síndrome nefrótico, vamos a empezar así mejor, acá. El síndrome nefrótico en general, ¿no? Se puede clasificar en dos tipos, ¿no? Como síndrome nefrótico primario y el síndrome nefrótico secundario. El síndrome nefrótico primario, a su vez, puede ser idiopático, puede ser congénito o puede ser genético, ¿no? Vamos a ir de atrás hacia adelante. En el caso del síndrome nefrótico de tipo genético, es aquel que está asociado con alguna alteración, una mutación, ¿no es cierto?, en un gen específico o en genes específicos. Entonces, en este caso sabemos la causa específica, ¿no? El otro gran grupo, ¿no es cierto?, de síndromes nefróticos idiopático, en este caso primario, va a ser el idiopático. Este es el que se conoce como enfermedad de cambios mínimos también, ¿no? Y va a ser el más frecuente en niños. Por último, tenemos el síndrome nefrótico congénito. Por definición, cuando estamos frente a un síndrome nefrótico primario, en este caso congénito, es aquel que debuta antes del año, antes de los 12 meses de vida. Imagínense un niño de 3, 4 meses, 5 meses que hace un síndrome nefrótico. Ahí ese síndrome nefrótico es un síndrome nefrótico primario, ¿no? Y si debuta antes de los 12 meses, antes del año, le podemos decir síndrome nefrótico congénito. ¿Ok? Por otro lado, tenemos los síndromes nefróticos secundarios, ¿no? Secundarios. Secundarios a otras nefropatías, como el glomerulonefritis, púrpura de Schönlein-Henoch, nefropatía por IgA, síndrome de Alport. Entonces, son otras nefropatías, ¿no?, que van a cursar también con un síndrome nefrótico en forma secundaria, ¿no? Luego tenemos enfermedades sistémicas como vasculitis, lupus, artritis, diabetes, amiloidosis, el síndrome hemolítico urémico, urémico hemolítico, enfermedades infecciosas como por ejemplo por hepatitis B, hepatitis C, citomegalovirus, Epstein-Barr, VIH, malaria, también pueden ser causas de síndrome nefrótico. Neoplasias como leucemia, linfoma de Hodgkin también son causa de, o pueden ser causa de síndrome nefrótico. Y por último, algunos fármacos, ¿no? Entonces, todos estos síndromes nefróticos secundarios, ¿no es cierto?, son múltiples, van a tener una causa detrás, ¿no? Entonces, el síndrome nefrótico va a ser una manifestación más de otra patología, que puede ser renal o extrarrenal. Mientras que por este lado tenemos el síndrome nefrótico primario, donde la alteración precisamente va a originarse a nivel del riñón, ¿no? Y específicamente, si hablamos del síndrome nefrótico idiopático, este es el más frecuente, este es el que vamos a desarrollar básicamente ahora. Muy bien. Entonces, síndrome nefrótico idiopático, o sea, primario, ¿no?, es el que se va a presentar entre los 2 y 8 años de edad. Tiene un pico entre los 3 a 5 años. Es un poco más frecuente en varones, ¿no? Y es muy variable en su evolución, en su histología renal
y en la respuesta al tratamiento. Ahora, la gran mayoría de estos síndromes nefróticos idiopáticos van a corresponder a lo que se conoce como enfermedad de cambios mínimos. Esto es lo mismo que hemos visto en esta tablita. Fíjense, hay algunos síndromes nefróticos que van a venir ya con algunas mutaciones específicas, ¿no? Específicas. Y también el síndrome nefrótico puede ser parte de algunos síndromes, ¿no? Con algunas otras características sindrómicas, en las que en la mayoría de los casos se ha podido determinar, inclusive con precisión, qué gen es el que está alterado. En cuanto a la patogenia, son básicamente estos dos los que van a explicar el síndrome nefrótico: mecanismos inmunológicos y mecanismos genéticos. En cuanto a los mecanismos genéticos, pueden ser por mutaciones en los genes que codifican las proteínas del podocito, ¿no es cierto? Y en cuanto a los mecanismos inmunológicos, entonces, va a haber alteraciones a nivel de los linfocitos T, de los linfocitos B, factores de permeabilidad vascular, lo cual va a alterar la membrana basal glomerular, ¿no es cierto? Va a producir un aumento en la permeabilidad también endotelial, una alteración en el balance de fluidos, retención de sodio y edema. Estas son algunas teorías, ¿no es cierto?, que tratan de explicar por qué se produce el edema en el síndrome nefrótico. Estas teorías, por ejemplo, la teoría del underfill y del overflow, ¿no es cierto?, son en cierto sentido algo contrapuestas, ¿no? Pero tratan de explicar por qué es que se produce edema al final, ¿no? Esta, por ejemplo, parece ser muy lógica, pero en la práctica no siempre se da, ¿no? En este caso, la proteinuria, el catabolismo renal de la albúmina, que es mayor que la síntesis hepática de proteínas, sería la responsable de la hipoalbuminemia, y esta, por supuesto, finalmente va a generar el edema, ¿no? Y en el caso de la teoría que se llama teoría del overflow, ¿no? Es bastante distinta. Algunos mecanismos fisiopatológicos, por ejemplo, son contrarios, pero finalmente se va a producir edema. En cuanto a las manifestaciones clínicas, el síndrome nefrótico idiopático se va a caracterizar por esa triada precisamente, ¿no? Edema, proteinuria e hipoalbuminemia. Pueden haber otras alteraciones como hematuria, que no es característico. Ya hemos visto que la hematuria es característica del síndrome nefrítico. Hipertensión arterial también puede presentarse, pero esta va a ser más característica del síndrome nefrítico. Y la insuficiencia renal es bastante rara, ¿no? Pero puede presentarse. Ahora, puede haber derrame pleural sin necesidad de disnea, sin necesidad de que haya dificultad respiratoria en el paciente. Ahora, cuando hay polipnia, cuando hay hipoxemia, se debe descartar tromboembolismo pulmonar, que en el caso de los niños, felizmente, no es un evento frecuente. Edema pulmonar cada vez hay menos, ¿no? Edema agudo del pulmón hay cada vez menos, pero esta antiguamente estaba asociada con el uso de albúmina endovenosa. Entonces, antes pensábamos que en el síndrome nefrótico, donde hay pérdida de proteínas por la orina, ¿no es cierto?, y hay además hipoalbuminemia, pues, ¿no es cierto?, convendría normalizar, reponer esas pérdidas administrando albúmina endovenosa. Pero eso
que parece lógico en la práctica, pues más bien está asociado, el uso de, por ejemplo, de albúmina endovenosa está asociado con eventos, ¿no es cierto?, como edema agudo de pulmón. Ahora, como manifestaciones también del síndrome nefrótico, se pueden presentar ascitis, hepatomegalia, dolor abdominal, que, por ejemplo, puede estar asociado con una peritonitis primaria. Precisamente en el síndrome nefrótico, como manifestaciones clínicas, va a haber mayor riesgo de peritonitis, celulitis, neumonía, meningitis y sepsis. Esto básicamente porque buena parte de las moléculas que intervienen en el sistema inmune precisamente son proteínas, ¿no? Entonces también puede haber dislipemias, hipercoagulabilidad y alteraciones tiroideas. Lo mismo, igual, ¿no? Buena parte de las moléculas que intervienen en estas funciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el transporte de grasas, ¿no? En la coagulación y como parte de las hormonas tiroideas son precisamente proteínas y esta es la explicación, ¿no? Los niños más pequeños tienen mayor riesgo de hipovolemia, ¿no? Y la hipovolemia, el uso de diuréticos, las infecciones, las punciones, estas se pueden asociar con fenómenos tromboembólicos. Entonces, es algo que hay que tener cuidado. A pesar de que no es una cosa frecuente en niños, hay que tomarlo en cuenta. Ahora, finalmente, pueden presentarse desnutrición, ¿no? Problemas de crecimiento por la misma enfermedad, ¿no es cierto? Por el síndrome nefrótico, por las complicaciones que pueden haber o inclusive por el tratamiento que estos niños van a recibir. Entonces, eso puede generar problemas de crecimiento, desnutrición. Muy bien, ¿cómo se hace el diagnóstico de un síndrome nefrótico? Ya hemos visto, ¿no es cierto?, esa triada de proteinuria, hipoalbuminemia y edemas. Acá le vamos a poner cifras, vamos a ponerle valores, ¿no? Cuando decimos que hay proteinuria en rango nefrótico, cuando la proteinuria es de mayor a 40 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal por hora. Entonces, en este caso, necesitamos calcular la superficie corporal del niño, del paciente, ¿no? Luego, hipoalbuminemia. Entonces, necesitamos hacer un dosaje de proteínas totales y fraccionadas. Y dentro de ellas vamos a observar la albúmina. Y vamos a decir que es compatible con un síndrome nefrótico cuando esta albúmina está por debajo de 2.5 gramos por decilitro. Y por supuesto, la presencia de edema. Entonces, el diagnóstico va a ser fundamentalmente midiendo proteinuria en 24 horas, que esté por encima de 40 miligramos metro cuadrado hora, y dosaje de albúmina o proteínas totales y fraccionadas. Vamos a observar la albúmina menos de 2.5 y la presencia de edemas. Como parte del diagnóstico, ¿no es cierto? Y para hacer también el diagnóstico diferencial, pueden ser necesarios otros exámenes como la función renal, ¿no? Que por lo general no va a estar alterada. Perfil lipídico, hormonas tiroideas, perfil de coagulación y un hemograma, ¿no? Esos exámenes pueden ser necesarios. Serología viral, ya han visto que algunos síndromes nefróticos están asociados con infección por citomegalovirus, Epstein-Barr, hepatitis B, hepatitis C, VIH. Hay que ver cómo está el complemento para hacer el diagnóstico diferencial, por supuesto, y estudios de autoinmunidad en algunos casos. El estudio genético, que de hecho no es sencillo, no es fácil, requiere mucha
mucha tecnología, ¿no? Pues va a estar indicado en los síndromes nefróticos congénitos, que hemos dicho que es congénito aquel que debuta antes del año, en aquellos síndromes nefróticos córticos resistentes, esos pacientes que están recibiendo altas dosis de corticoide, de prednisona, por ejemplo, durante 4 semanas o más, ya se considera como córtico resistente. Y aquellos de tipo familiar, ¿no? Donde hay el antecedente precisamente en la familia. Entonces, estos pacientes pueden ser tributarios o pueden requerir un estudio genético. Y finalmente, ¿no? Como parte del estudio, podría ser necesario una biopsia renal. En especial cuando, pues, asumimos de que el síndrome nefrótico se trataba de un síndrome nefrótico idiopático, ¿no? Y no vemos, luego la evolución de un síndrome nefrótico idiopático. Entonces, en ese caso, podemos, puede ser necesaria una biopsia renal o va a haber indicación para realizar una biopsia renal. Fíjense precisamente en la histología, ¿no? Del síndrome nefrótico. Se conoce también como enfermedad de cambios mínimos. ¿Por qué? Porque no hay mayor alteración en los glomérulos, en la microscopía óptica, pero sí en la microscopía electrónica, ¿no? Hay una fusión difusa de los pedicelos, que está marcado acá, ¿no? Eso es lo que se va a observar en la microscopía electrónica. Fíjense, la probabilidad de que un síndrome nefrótico se trate de una enfermedad de cambios mínimos va a ser mayor a menor edad, ¿no? En cambio, en adultos, enfermedad de cambios mínimos, ¿no? Como parte de un síndrome nefrótico, va a ser mucho más raro, ¿no? También pueden haber alteraciones en la inmunofluorescencia, aunque estos son poco característicos, ¿no? Habitualmente no va a haber mayor alteración. Esto ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Acá tenemos las recomendaciones, en qué caso se debe hacer biopsia renal, ¿no? Fíjense, el síndrome nefrótico se va a presentar como una enfermedad con un curso prolongado, crónico. Entonces, algunas indicaciones para biopsia renal, por ejemplo, van a considerar si es, ¿qué se llama? En el debut de la enfermedad o en la evolución, ¿no? Entonces, en el debut, imagínense un síndrome nefrótico que está debutando y debuta con insuficiencia renal, con hematuria macroscópica, con hipertensión arterial. Entonces, no es la presentación típica, ¿no es cierto?, característica de un síndrome nefrótico idiopático o enfermedad de cambios mínimos, y por eso, ¿no es cierto?, si presenta insuficiencia renal, hematuria macroscópica, hipertensión, va a ser indicación para biopsia, ¿no? La edad, por supuesto, menores de 1 año o mayores de 10 también pueden ser tributarios de biopsia renal. Síndrome nefrótico familiar, síndrome nefrótico córtico resistente, ¿no? En el debut van a ser indicaciones para biopsia renal. Ahora, el niño que tiene síndrome nefrótico idiopático va a tener tendencia a tener recaídas, ¿sí? Van a ser frecuentes las recaídas. Entonces, durante la evolución, un paciente que ya debutó y está evolucionando en su enfermedad, pues van a ser indicaciones de biopsia renal cuando no hay una respuesta favorable, cuando hay una corticoresistencia tardía, que quiere decir que estaba respondiendo inicialmente a los corticoides, pero luego va desarrollando corticoresistencia. También va a ser indicación para biopsia renal aquellos pacientes que van a utilizar un tratamiento inmunosupresor, ¿no?
Entonces, para saber qué cosa estamos tratando, pues se debe realizar una biopsia renal. Y otras situaciones en las que también puede ser necesaria una biopsia renal, cuando hay recaídas frecuentes, ya vamos a ver qué cosa significa recaídas frecuentes, o cuando hay corticodependencia. ¿Qué cosa es corticodependencia? Es aquel paciente que está utilizando corticoides y mientras lo vamos retirando, ¿no es cierto? Con un esquema de retiro, vamos retirando progresivamente el medicamento, o hemos suspendido ya, logramos suspender la medicación y no han pasado más de 2 semanas, en ese caso estamos hablando de corticodependencia. Ah, mm. En cuanto a la historia natural del síndrome nefrótico, ah, un 80% en general, ¿no es cierto?, van a ser corticosensibles, vale decir, responden bien al corticoide, y hasta un 60% pueden desarrollar corticodependencia. Cuando no se han producido, después del debut de la enfermedad, ¿no es cierto?, no se producen recaídas en los primeros 6 meses, por lo general ese paciente puede tener una mejor evolución, un mejor pronóstico. Se dice que la enfermedad está en remisión completa cuando no ha habido recaídas por 7 a 10 años. Es más, más del 50% de los síndromes nefróticos córticos sensibles, ¿no es cierto?, y que se supone con enfermedad de cambios mínimos, van a llegar a la edad adulta en remisión completa. Pero, fíjense, hasta un 25% de pacientes, ¿no?, después de los 18 años, van a tener la enfermedad activa. Y hasta un 40% puede presentar alguna recaída en la edad adulta. Por último, sin tratamiento, un síndrome nefrótico puede tener una mortalidad bastante alta, ¿no? Entonces, como se trata de una enfermedad que va a tener un curso crónico, entonces, por ejemplo, la respuesta, ¿no?, a los corticoides va, en este caso, lo que se va a presentar en el debut de la enfermedad, ¿no es cierto?, cuando está iniciando, cuando se ha detectado el problema, puede tener estos dos grandes grupos, ¿no? Los síndromes nefróticos corticosensibles y los corticoresistentes. ¿Quiénes son corticosensibles? Son aquellos pacientes en los que, iniciada el tratamiento con corticoides, con prednisona, va a desaparecer la proteinuria y se normaliza la albúmina plasmática, ¿no? Estos son los corticosensibles. Y los córticos resistentes van a ser aquellos en los que va a persistir el síndrome nefrótico, ya sea por clínica, ¿no?, o por bioquímica. Esto a pesar de haber recibido 4 semanas de tratamiento. Y ustedes van a ver ahorita que esas 4 semanas son un tratamiento bastante agresivo, con corticoides diarios y en dosis altas. Entonces, fíjense, esta era la historia natural, cómo, según cómo se van a presentar, ¿no es cierto?, según la respuesta a los corticoides en el debut. Y durante la evolución, ya posteriormente, ¿no?, podemos tener síndromes nefróticos corticosensibles con brote único, o sea, una sola vez se presentó, o recaídas infrecuentes, ¿no? Podemos tener síndromes nefróticos con recaídas frecuentes, ¿no? Podemos tener síndromes nefróticos corticodependientes, ya les decía que son esos pacientes, ¿no es cierto?, con 2 o más recaídas, justo cuando se está disminuyendo, se está rebajando la dosis de prednisona a días alternos, o cuando la recaída se presenta antes de las 2 semanas
¿no es cierto? En las 2 semanas, mejor dicho, en las 2 semanas siguientes a la supresión, al retiro del corticoide. Entonces, esa sería la definición del síndrome nefrótico córtico dependiente. Por último, tenemos los síndromes nefróticos córticos resistentes tardíos. Son aquellos que estaban, ¿no es cierto?, respondiendo a los corticoides y luego desarrollan, pues, corticoresistencia. Fíjense, la base del tratamiento del síndrome nefrótico son los corticoides, ¿no? Enseguida, si es que no hay respuesta, pues habrá que echar mano de inmunosupresores, cuando hay resistencia a los corticoides, cuando hay dependencia a los corticoides, o cuando hay efectos secundarios que imposibiliten, ¿no es cierto?, el uso de corticoides. Y entre estos fármacos, de los que no vamos a hablar mucho, solamente los vamos a mencionar, están la ciclofosfamida, la ciclosporina A, tacrolimus y el micofenolato. Este es el esquema terapéutico inicial del síndrome nefrótico, ¿no es cierto? Vamos a comenzar con un tratamiento sintomático, ¿no? Sintomático, recomendándose actividad física diaria, ¿no? El sedentarismo, el reposo, ¿no? No va a ser bueno en este caso. Dieta normoproteica, restricción de sodio y restricción moderada de líquidos. El uso de diuréticos, en algunos casos, ¿no? Como edema pulmonar, después de la infusión de albúmina, aunque esto ya no está recomendado, ojo, y síndrome nefrótico córtico resistente con edemas refractarios a otros diuréticos. Otros diuréticos que también se podrían utilizar, la albúmina endovenosa casi está proscrita, pero podría utilizarse un síndrome nefrótico congénito cuando hay hipovolemia e hipotensión arterial o cuando hay edemas incapacitantes o infecciones graves. Son situaciones muy especiales. Por lo general, la albúmina endovenosa no se debe utilizar en síndrome nefrótico idiopático. Prevención de complicaciones, ¿no es cierto? Profilaxis de osteoporosis con la administración de calcio y vitamina D, tratamiento de la hipertensión arterial, aunque no es por lo general frecuente y por supuesto necesario, y complicaciones tromboembólicas, ¿no? Podrían utilizarse antiagregantes o inclusive anticoagulantes. El tratamiento y prevención de algunas complicaciones como infecciones bacterianas como celulitis, peritonitis, sepsis, infecciones víricas como varicela, el uso de simvastatina, lovastatina, torvastatina cuando hay hiperlipemia y por supuesto tener todas las vacunas completas y haciendo hincapié en las vacunas para varicela, para gripe y neumococo. Fíjense, este es el tratamiento específico, ¿no? Con prednisona, las dosis bastante altas al principio, 6 miligramos metro cuadrado día, entonces por metro cuadrado de superficie corporal, durante 4 a 6 semanas, ¿no? Es en este periodo en el que vamos a definir si el tratamiento es córtico sensible, córtico resistente. Si es córtico sensible, ¿no es cierto? Si hay buena respuesta al corticoide, pasaremos a bajar, ¿no?, la dosis y además en días alternos, un día sí, un día no, ¿no? Entonces, bajamos la dosis a 40 miligramos metro cuadrado día en días alternos, por un periodo igual, ¿no?, de 4 a 6 semanas, por lo general, una sola toma en el día. En algunos casos podrían utilizarse 2 dosis, o sea, dividir la dosis, esta dosis única en
en dos dosis, ¿no? Mañana y noche, digamos. En este caso, para niños menores de 3 años, con edema grave, con diarrea, con hiperglicemia o falta de respuesta después de 2 semanas de haber estado usando una sola dosis. Entonces, esas podrían ser indicaciones para administrar, en este caso, la prednisona en 2 dosis al día. Esto ya hemos visto. Allá. A ver, ¿cómo evaluamos la respuesta al tratamiento? Podemos decir que ha habido remisión, ¿no es cierto? Si es que desaparece la proteinuria, ¿no? Medido de diferentes formas, ya sea por proteinuria en 24 horas, una orina al azar, o usando una tira reactiva, ¿no? Esto durante 3 días consecutivos. Entonces, ahí estaríamos hablando de remisión. Remisión completa es cuando precisamente desaparece la proteinuria, ¿no? Simplemente está por debajo de 4 miligramos metro cuadrado hora, o sea, desaparece por completo la proteinuria y se normaliza la albuminemia. Entonces, en ese caso estamos hablando de remisión completa. Remisión parcial, ¿no? Cuando se normaliza la albúmina, pero la proteinuria todavía continúa, incluso en un rango no nefrótico, que en este caso sería de entre 4 y 40 miligramos metro cuadrado hora. Habíamos dicho que el rango nefrótico es mayor de 40 miligramos metro cuadrado hora. En este caso va a estar por debajo de eso, pero no se ha normalizado, no está debajo de 4. Recaída. ¿Qué cosa es una recaída? ¿No? Es la aparición de proteinuria, por lo general con tira reactiva, que es la forma, digamos, más fácil de hacer seguimiento, durante 3 a 5 días en cualquier momento de la enfermedad. Esa es una recaída. Y finalmente resistencia, ya hemos dicho, ¿no? Cuando persiste la proteinuria en rango nefrótico después de 4 semanas de tratamiento. ¿Qué hay que hacer en cada uno de estos casos, no? Cuando hay remisión, se va retirando progresivamente la prednisona en 4 a 6 semanas. Después de ese periodo en que le hemos dado por 4 a 6 semanas a dosis altas, luego bajamos a las dosis alternas, ¿no? O sea, en días alternos. Luego lo vamos reduciendo en otras 4 a 6 semanas, por lo general reduciendo unos 5 miligramos cada semana, hasta su retiro completo. Cuando hay resistencia y remisión parcial, ¿no es cierto? Podría utilizarse metilprednisolona endovenoso hasta 3 días en días alternos a la corticoterapia oral. ¿Cómo se tratan las recaídas? Igual que si estuviese debutando la enfermedad, ¿no? Prednisona oral, 60 miligramos metro cuadrado día, hasta que se negativice la proteinuria durante 5 días, y luego bajamos a 40 miligramos metro cuadrado día en días alternos por 4 o 6 semanas con retirada progresiva, como lo hemos visto, ¿no? Progresiva en otras 4 o 6 semanas. O sea, en el mejor de los casos, ¿no es cierto? En el debut o en las recaídas, el paciente va a recibir corticoides, en este caso prednisona, al principio en dosis altas, luego un poquito más bajas o moderadas, digamos, y luego ya en su retiro. En el mejor de los casos, puede durar el tratamiento unas 12 semanas. Estas son las mismas definiciones que hemos visto hace un ratito. A ver, solamente para que ustedes sepan de qué formas vamos a medir la proteinuria, ¿no? En este caso, tratándose de síndrome nefrótico, ustedes tienen que saber cómo van a estudiar o cómo van a demostrar la proteinuria. Podría ser así desde lo más simple a lo más complejo, ¿no? De estas formas. Con tira reactiva, fíjense, se considera normal cuando está negativo o trazas.
Vamos a hablar de un rango nefrítico cuando tenemos una cruz o dos cruces. Y vamos a hablar de un rango nefrótico si es que está con tres cruces en la tira reactiva. Otra forma de medir, ¿no es cierto?, la proteinuria es con orina tomada en cualquier momento. Por eso se le llama orina al azar, ¿no? Tomamos una muestrita en este momento, sin importar el volumen, y de esa muestra medimos la albúmina, medimos la creatinina y hacemos hacemos una relación entre ambos, ¿no? Y lo normal es que esté en menos de 0.2. Vamos a decir que estamos en un rango nefrótico cuando esta relación está entre 0.2 y 2. Y hablamos de síndrome nefrótico cuando esta relación albúmina-creatinina es mayor de 2, aunque en algunas guías se considera un valor un poquito más alto, en este caso mayor de 3, para hablar de síndrome nefrótico. Pero finalmente, ¿no es cierto? Finalmente, la forma en que vamos a demostrar proteinuria, ¿no es cierto?, debería ser midiendo proteinuria en 24 horas. Entonces, medimos o recolectamos la orina en un periodo de 24 horas, ¿no? Y luego lo mandamos al laboratorio y el laboratorio nos va a decir cuál es la proteinuria o qué cantidad de proteínas se ha eliminado en 24 horas. Lo normal, ¿no es cierto?, es que la proteinuria en 24 horas esté por debajo de 4 miligramos por metro cuadrado por hora. Vamos a hablar de un rango nefrítico cuando estamos entre 4 y 40 miligramos metro cuadrado hora y un rango nefrótico cuando está por encima de 40 miligramos metro cuadrado hora. Como un ejemplito, les he puesto acá. Fíjense, nos mandan este resultado, ¿no? Dice 0.55 gramos en 24 horas. Entonces, nosotros sabemos que esto corresponde a 550 miligramos, ¿sí? 550 miligramos. Se trata de un niño de 2 años que pesa 12 kilos, le calculamos su superficie corporal y nos sale 0.5. Entonces, estos 550, ¿no es cierto?, lo dividimos entre 0.5 y luego entre, ¿qué se llama?, entre 24, que son las horas en las que se ha tomado la muestra. Y en este caso, por ejemplo, nos sale así, 550 entre 0.5 entre 24, nos sale 45.8 miligramos por metro cuadrado por hora. Entonces, ¿estamos frente a un rango nefrótico? Sí. Entonces, nosotros tenemos que hacer este cálculo para determinar qué grado de proteinuria tiene este paciente. De esta forma, ¿no es cierto?, nos va a ser útil si es que se trata de un adulto. El adulto, si está por encima de 3.5 gramos por 1.73 metros cuadrados de superficie corporal en 24 horas, también vamos a estar hablando de proteinuria en rango nefrótico. Entonces, para los niños tenemos que hacer el cálculo de la superficie corporal y finalmente expresarlo en miligramos por metro cuadrado de superficie corporal por hora. Muy bien, con eso terminamos esta parte de síndrome nefrótico. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, chicos, chicas? Creo que no. Ok, muy bien. Entonces, pasamos al grupo número 6. Ellos van a hablar sobre leucemias. Les he pedido que en leucemias básicamente hablen de signos de alarma o cómo detectar cuando estamos frente a una leucemia, ¿no? Y sobre la leucemia linfoblástica aguda, que es de hecho la más frecuente, la más importante en pediatría.
Y cuando hablan de síndrome nefrótico, igual hacer una pincelada de los síndromes perdón, de los síndromes purpúricos, perdón, de los síndromes purpúricos. Y dentro de ellos, hablar un poco del síndrome de Schönlein-Henoch, ¿no? Y de la púrpura trombocitopénica inmune, que por lo general le seguimos llamando púrpura trombocitopénica idiopática. Muy bien, creo que ya están listos. A ver, los escuchamos. Doctor, buenas tardes y compañeros. El tema es leucemias y síndrome purpúrico. Siguiente. Tenemos que entender que las leucemias van a ser unas neoplasias malignas más frecuentes en la infancia, ¿no? Y van a suponer alrededor del 30% de todos los cánceres que se van a diagnosticar en niños menores de 15 años. De todo esto, tenemos que ver que el 79% va a corresponder más o menos a las leucemias linfoblásticas agudas y el 17% a las leucemias mieloides agudas. Y si vemos un porcentaje menor, ya estaría lo que es la leucemia mieloide crónica y la leucemia mielomonocítica juvenil. Las leucemias se pueden definir además como un grupo de enfermedades neoplásicas malignas que va a presentarse por anomalías genéticas, ¿no? Esto en una célula hematopoyética que va a originar una proliferación clonal de forma descontrolada, ¿no? De esta célula. Dentro de los signos de alarma en la presentación clínica de las leucemias, podemos tener que, por ejemplo, ante cualquier sintomatología indicativa de cáncer, es esencial iniciar el abordaje con una buena anamnesis, ¿no? También tenemos que hacer un buen interrogatorio sobre los antecedentes familiares de tumores, muertes y causas de estas, así como la posible exposición materna a rayos X, ¿no? Y en los antecedentes patológicos es relevante registrar la presencia de enfermedades genéticas que pueden predisponer a esta enfermedad, a la leucemia. Algunas son, por ejemplo, el síndrome de Down, anemia de Fanconi, neurofibromatosis, incluso el síndrome de Bloom, y otros factores, ¿no? Siguiente. También factores ambientales como drogas, exposición a benceno. Siguiente. La clínica típica es la siguiente, ¿no? La que se va a presentarse comúnmente. Por ejemplo, el cuadro clínico va a variar. Va a depender de qué, de la infiltración medular por los leucoblastos o blastos, ¿no? Que va a impedir una hematopoiesis normal y también de la extensión extramedular de la enfermedad. Esto en caso la leucemia sea de tipo extramedular. También vamos a ver que la enfermedad va a cursar de forma insidiosa, va a tener una presentación subaguda. El cuadro tóxico usualmente se presenta en los niños con astenia, anorexia. También vemos que la anemia sintomática, de forma general, se va a manifestarse con lo siguiente, ¿no? Puede ser palidez, astenia, taquicardia, y en algunos casos, ya que llegan a ser graves, podemos ver la presencia de acúfenos, cefalea, vértigo, disnea, insuficiencia cardíaca. Todo esto va a variar de acuerdo a los sistemas que se va a afectar por la leucemia. Usualmente la fiebre se va a darse en un tercio de los casos de estos niños, ¿no? Y, por ejemplo, un cuadro febril de más de 2 semanas que va a estar asociado, puede ser adenopatías, hepatomegalia, esplenomegalia, astenia, anorexia o dolores óseos, nos puede hacer sospechar en niños de leucemia. El hallazgo de fiebre en la leucemia puede deberse, ¿esto por qué? Porque va a ser propio por la liberación de sustancias pirógenas de la enfermedad o también porque la enfermedad puede inducir al niño, ¿no? A un cuadro de neutropenia y este presentar algunas enfermedades, ¿no? Y producirse una fiebre de origen séptico. Siguiente. Algunas presencias de hemorragias, por ejemplo, en forma de petequias, hematomas, epistaxis u otros sangrados, nos puede indicar que hay un cierto grado de trombocitopenia.
o también alguna alteración en la coagulación. Esta presentación es usualmente más frecuente en algunos tipos de leucemia mieloide aguda, como la promielocítica o la leucemia mieloide aguda M3. Siguiente. El dolor óseo y articular que se puede darse en algunos casos es un tanto más característico de los tumores óseos, ¿no? Como el sarcoma de Ewing o el osteosarcoma, pero también se puede dar en estos niños con leucemia. Alrededor de un 27 a 33% de los niños diagnosticados con leucemia van a presentar estos dolores, ¿no? Además, si vemos una asociación con leucopenia o trombocitopenia, además del dolor osteoarticular que va a presentar el niño, nos puede hacer sospechar con mayor seguridad de una leucemia. Siguiente. De acuerdo a la presentación, si la leucemia va a afectar, va a tener una afectación medular o una afectación extramedular, ¿no? Por ejemplo, si la leucemia va a tener una afectación medular, podemos ver los siguientes signos y síntomas, ¿no? Puede haber anemia, que se va a presentar, por ejemplo, el niño con palidez, astenia, anorexia, puede haber un soplo cardíaco, disnea, irritabilidad. En algunos casos que llega a ser neutropenia, puede haber fiebre, aftas, mucositis, infecciones graves. En casos de trombocitopenia, las petequias, las equimosis, epistaxis, hematuria, dolor osteoarticular. En caso de las presentaciones extramedulares, puede haber presencia de adenopatías, hepatomegalias, plenomegalia, masas mediastínicas, afectación del sistema nervioso central, puede haber infiltración en la zona testicular, afectación en este caso de los riñones como una nefromegalia, afectación de la piel. Siguiente. Y aquí vemos, ¿no? Leucemia extramedular. Esto se da cuando los blastos van a invadir cualquier parte del organismo, ¿no? Esta presentación es usualmente más común en la mieloide aguda que en la linfoblástica aguda. Además, tenemos otras afectaciones, ¿no? Que se pueden dar, por ejemplo, la hepatomegalia y la esplenomegalia. En caso de que se dé esta, puede ser masiva y puede causar una distensión, ¿no? Puede causar molestias abdominales, estreñimiento. Cuando hay una masa mediastínica, esta se puede observarse en la radiografía de tórax y está en un porcentaje elevado, ¿no? De la leucemia linfoblástica aguda tipo T. Y es difícil distinguir entre una leucemia de células T con afectación mediastínica y un linfoma mediastínico. Las adenopatías pueden hallarse esto hasta en un 20% de las leucemias infantiles. Se dice que su consistencia es firme y no se suele asociar a dolor ni otros signos de inflamación de la zona, ¿no? Como calor o rubor. Ah, mm, las adenopatías cervicales, en caso haya, o inguinales o axilares, van a ser frecuentes y van a estar presentes en numerosas infecciones virales, ¿no? ¿Y qué criterios nos pueden dar una sospecha de malignidad? En esto, en el caso de las adenopatías, es que tenga un diámetro mayor a 2,5 centímetros, que no respondan al tratamiento antiinflamatorio y antibiótico durante más de 2 semanas, que estén situadas en una localización menos frecuente, ¿no? Como la zona supraclavicular, retroauricular o epitroclear. Además de que se asocia a un síndrome tóxico o a una pérdida de más del 10% del peso inicial del niño. También que la radiografía nos haga sospechar que hay un ensanchamiento mediastínico, ¿no? Siguiente. Dentro de los signos de alerta laboratoriales, y primero que todo, ¿no? Vamos a ver que el diagnóstico definitivo para la leucemia es el aspirado de médula ósea. Vamos a ver que va a haber alteraciones en el hemograma que pueden hacernos sospechar o dar la pista, ¿no? De una probable leucemia, o incluso mostrar plastos en sangre periférica. ¿Qué vamos a ver dentro de los signos de alerta? En este caso, en laboratorio. Puede haber la presencia de anemia, trombocitopenia, leucocitosis. En caso de anemia, vemos que el 80% de los casos de la leucemia linfoblástica aguda y un 50% de las leucemias mieloides agudas van a presentarse con valores de hemoglobina menor a 10 gramos por decilitro.
La anemia se caracteriza por ser normocítica, normocrómica e hiporregenerativa. Y en un frotis de sangre periférica puede haber la presencia de dacriocitos, las células en forma de lágrima, ¿no? Dentro de la trombocitopenia vemos que el 80% de las leucemias linfoblásticas agudas y las mieloides agudas, el recuento de las plaquetas va a ser menor a 100.000 por microlitro. Sin embargo, cuando las plaquetas van a descender por debajo de los 20.000, sí se incrementa el riesgo de hemorragias. En caso de los valores de leucocitos, vemos. ¿Quién sigue, chicos? Disculpe, doctor, se me fue el Allá. internet. Ok, ok. Sí. En caso de la leucocitosis, aproximadamente el 50% de los niños con leucemia linfoblástica aguda van a tener un recuento de más de 10.000 leucocitos por microlitro. Y ya en un porcentaje menor, como el 10%, van a tener presentaciones de 50.000, ¿no? Mucho mayores. En el caso de la leucemia mieloide aguda, estas incluso valores mucho más altos, como los 100 leucocitos por microlitro. Siguiente. También hay un elevado número de los eosinófilos, una hipereosinofilia, que va a ser un hallazgo relativamente común tanto en la presentación de una leucemia linfoblástica aguda como en la mieloide aguda, ¿no? Y esto puede preceder al diagnóstico de la leucemia o aparecer simultáneamente al momento de la presentación clínica que va a padecer el niño. Siguiente. Siguiendo con la exposición, vamos a hablar de los signos alerta radiológicos de leucemia. Y lo que nos va a decir es que la radiografía simple, realizada en ese proceso de diagnóstico, va con un dolor osteoarticular, puede mostrar osteopenia difusa en el 44% de los casos de leucemia. También es característico encontrar lesiones osteolíticas, bandas metafisarias transversas radiotransparentes y osteoesclerosis. Es importante aclarar que la gammagrafía ósea suele mostrar una pequeña hipercaptación en huesos largos, pelvis y columna, tanto en fase aguda como en fase tardía. En esta radiografía podemos observar una radiografía PA de tórax que muestra osteopenia difusa del húmero izquierdo. Es un paciente diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda y también presenta osteoesclerosis en la parte proximal del húmero, no del mismo. También es importante recalcar que la presencia de un ensanchamiento mediastínico en un paciente con hepatomegalia o con esplenomegalia y alteraciones del hemograma es muy indicativa del LLA. Siguiente, por favor. Entonces, hablando de todo, tenemos que saber los diagnósticos diferenciales de leucemia aguda en la infancia, como la mononucleosis infecciosa, las enfermedades parasitarias encabezadas por la leishmaniasis y la toxoplasmosis, la artritis reumatoide, la linfohistiocytosis hemofagocítica, otros tumores que se pueden relacionar como el neuroblastoma, el linfoma y el sarcoma de Ewing, la PTI, la púrpura trombocitopénica y la anemia aplásica. Siguiente, por favor. Entonces, empezando con la leucemia linfoblástica aguda, vamos a ver que esta es la forma más frecuente de la presentación del cáncer de la edad infantil. Tiene un pico de incidencia máximo entre los 2 y 5 años y va a ocupar un 75% de leucemias agudas pediátricas, un 25% de tumores de la edad pediátrica, ¿no? En cuanto a sexo, va a predominar ligeramente los varones, sobre todo en la edad puberal. Es importante recalcar que se presentan en países menos desarrollados, geográficamente en lugares menos desarrollados, como el norte de África, Oriente Medio,
van a predominar lo que son los linfomas y la leucemia linfoblástica aguda de estirpe T en los países industrializados, ¿no? Más que todo, esto está relacionado con algunos agentes medioambientales que se les va a llamar leucomógenos, ¿no? Siguiente, por favor. Y la mayor incidencia se ha dado en la raza blanca. Respecto a la fisiopatología, es la consecuencia de una transformación maligna de una célula progenitora linfoide inmadura. Esta va a tener la capacidad de expandirse y formar un clon de células progenitores prácticamente idénticas, y estas van a bloquear en un punto la diferenciación de las mismas, ¿no? Va a haber una transformación maligna de una célula que es esta célula que va a ser multifactorial, y estos eventos se van a producir durante el desarrollo del estirpe linfoide, ¿no? Estos precursores linfoides van a tener características que van a favorecer la aparición de mutaciones espontáneas y de otras alteraciones citogenéticas que van a facilitar la transformación maligna propiamente, ¿no? Va a haber factores genéticos que van a tener un papel cada vez mucho más importante en la etiología de las leucemias agudas, y esto se va a basar en la afirmación de que van a existir una estrecha asociación de la leucemia linfoblástica aguda y algunas translocaciones cromosómicas, como la frecuencia en mayor, ¿no?, en los familiares con esta enfermedad. Va a haber determinadas enfermedades genéticas que van a cursar con mayor incidencia, como el síndrome de Down, el Klinefelter, la neurofibromatosis, la enfermedad de Schaumann, Bloom y Fanconi, ¿no? Siguiente, por favor. También va a existir una estrecha asociación de esta enfermedad y con algunas translocaciones cromosómicas, que ahí como lo podemos ver. Y dentro de los factores medioambientales que van a facilitar el desarrollo de la leucemia, va a destacar la exposición a las radiaciones ionizantes, ¿no? Un aumento va a ser, esto se ha visto más que todo en los supervivientes de Hiroshima y Nagasaki, y esto se ha relacionado por la cercanía que han tenido a la explosión en el momento, ¿no? También es importante mencionar la quimioterapia que ha sido utilizada para el tratamiento de distintos tumores, puede tener un efecto leucemógeno, y la exposición de diferentes productos químicos, ¿no? Hay una asociación bien elevada, es el benceno. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Eso, ya lo mencioné. Entonces, respecto a la clasificación, van a existir distintas formas de clasificar la LA. La que se utiliza en la actualidad es según el estadio madurativo de sus blastos, y tiene una implicación pronóstica, ¿no? Lo que se va a usar es el grupo de trabajo francés-americano-británico, el FAB, que lo va a dividir, ¿no?, desde con las iniciales M hasta el número 7, que van a mencionar las leucemias agudas mieloblásticas, y las leucemias agudas linfoblásticas se van a relacionar con la letra L, ¿no?, hasta el número 3. Siguiente, por favor. Pero la anterior clasificación es como que es muy aceptada, pero está en desuso, y lo que se ha visto ahora, con lo que se clasifica hoy en día es por la inmunobiología, ¿no? Y va a ser la aparición de los anticuerpos monoclonales y las mejoras en las técnicas de citometría y flujo de reacción en cadena de la polimerasa han permitido clasificar estas de mejor manera, ¿no? Esta clasificación, como ya les dije, es la más utilizada y tiene implicaciones pronósticas y sobre todo terapéuticas a largo plazo. Siguiente, por favor. Hablando de esta enfermedad, tenemos que empezar por la clínica. Los síntomas iniciales al diagnóstico suelen ser la consecuencia de la infiltración de los linfoblastos en la médula, lo que nos va a dar anemia, trombopenia, leucopenia, dolores óseos, entre otros, ¿no? Los síntomas más frecuentes del diagnóstico van a ser esto, sabiendo que la anemia nos va a dar palidez y astenia, la trombopenia, equimosis y petequias, y la neutropenia nos va a llegar a dar fiebre. Raras veces se va a presentar con una panocitopenia severa, porque el 65% de los pacientes va a presentar algún grado de hepatoesplenomegalia. En este caso, siempre deberíamos realizar el diagnóstico diferencial con lo que es la aplasia de médula ósea y la duración de los síntomas del paciente
puede ser de días a semanas, incluso meses, ¿no? Es bien difícil, es de manejo difícil. A veces, como consecuencia de la infiltración de la médula ósea, esos pacientes también van a presentar dolores en huesos largos e incluso van a presentar artralgias. Y eso puede confundirnos con enfermedades reumatológicas, ¿no? Hasta el 25% de estos pacientes que van a debutar con la leucemia linfoblástico aguda van a presentar dolores osteoarticulares. Siguiente, por favor. Y hablando de la clínica de estirpe T, va a ser la presentación de esto, va a ser un 15% total de todas las LLA, va a poseer unos rasgos característicos, ¿no? Estos van a ser pacientes generalmente de mayor edad y presentan recuerdos leucocitarios mayores al diagnóstico. Y también es importante que no es raro que estos niños debunden con una masa mediastínica, como se puede observar en las imágenes, y tiene una incidencia mayor de diagnóstico, pero este va a tener la particularidad que va a afectar al sistema nervioso central. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, vamos a ver que la confirmación se va a realizar mediante un estudio morfológico, citogenético y molecular del aspirado de la médula ósea. Entonces, para el diagnóstico primero vamos a tener que realizar una buena anamnesis en busca de signos y síntomas que nos van a mostrar un fracaso hematopoyético o una infiltración extramedular. También debemos observar la presencia de equimosis, púrpuras o petequias. También realizar una exploración neurológica y en varones también debemos ver los testículos. En el hemograma vamos a encontrar una leucocitosis a expensas de los linfoblastos en un 50% de los casos aproximadamente, anemia en 80% de los casos, trombopenia con menos de 100 plaquetas, y en el 75% de los casos. Y en la extensión de la sangre periférica al microscopio se suelen observar los linfoblastos. Siguiente, por favor. En cuanto al gold estándar, va a ser el análisis morfológico, molecular y citogenético del aspirado de la médula ósea. Nunca vamos a iniciar un tratamiento sin haber obtenido una muestra de médula ósea. La presencia de al menos 25% de los blastos en médula ósea va a confirmar el diagnóstico y el subtipo de la leucemia linfoblástica aguda se definirá con estudios morfológicos de biología molecular y citogenéticos de ese mismo aspirado. Se realizará exámenes de líquido cefalorraquídeo siempre en toda leucemia al diagnóstico para descartar afectación inicial al sistema nervioso central, y una radiografía de tórax nos va a permitir conocer si hay existencia de algún tipo de masa mediastínica. ¿Qué otros qué exámenes laboratorios más debemos pedir? Podemos pedir una ecografía abdominal también, estudio cardiológico previo al tratamiento que va a incluir algunos tipos de fármacos cardiotóxicos, bioquímica sanguínea incluyendo LDH, ácido úrico, calcio, fósforo, transaminasas, el estudio de coagulación, algunas serologías como hepatitis, VIH, herpes o citomegalovirus, inmunoglobulinas. Si el paciente va a presentar fiebre, se deben obtener cultivos de sangre, orina y de cualquier lesión sospechosa para iniciar un tratamiento antibiótico adecuado primero. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico diferencial, vamos a tener dos partes, ¿no? Unas enfermedades no neoplásicas y unas enfermedades neoplásicas. En las enfermedades no neoplásicas podemos tener a la artritis crónica juvenil, a la mononucleosis infecciosa, que va a presentar linfocitos activados, púrpura trombocitopénica idiopática también, anemia aplásica, linfocitosis secundaria a una infección viral y síndrome hiperoeosinofílico también. En cuanto a las enfermedades neoplásicas, podemos observar algún tipo de neuroblastoma, por eso vamos a observar bien el sistema nervioso central, retinoblastomas o rhabdomiosarcomas también. Por sus localizaciones puede sugerir algún tipo de infiltración leucémica, ¿no? A nivel óseo.
Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, el tratamiento principalmente va a ser en fases. Van a ser 3 fases, una de inducción, una de intensificación y una de mantenimiento. La duración generalmente va a ser de 2 años y este tratamiento va a ser adaptado de acuerdo al riesgo que puede presentar el paciente y el diagnóstico del paciente, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, en cuanto a los factores pronósticos, el más importante vamos a tener la respuesta precoz al tratamiento. En esto vamos a observar principalmente las características genéticas de los linfoblastos, características farmacodinámicas que nos puede presentar el paciente, características farmacogenéticas del paciente y el efecto de la quimioterapia sobre las células, ¿no? Entonces, con los nuevos tratamientos de seguimiento, vamos a ver como factores pronósticos el número de leucocitos al diagnóstico y la edad. Entonces, en menores de 1 año tienen un pronóstico claramente peor que el resto. Y en cuanto a las características genéticas de los linfoblastos, vamos a ver las anomalías cromosómicas. Por ejemplo, la T922 o la T411 van a presentar un mal pronóstico. Siguiente, por favor. En cuanto a los grupos de riesgo y los factores pronósticos, también vamos a tener características primordiales, ¿no? En cuanto al grupo de riesgo, o sea, a los que van a tener bajo riesgo, la leucemia linfoblástica aguda de estirpe celular B, en que se van a encontrar a pacientes mayores de 1 año hasta los 9 años y un recuento leucocitario inicial menor de 50 por litro, y van a presentar la fusión de TELAML1 o hiperdiploidía o trisomía 4, 10 y 17 van a generalmente tener un excelente pronóstico. En cuanto al riesgo relativo, van a ser las mismas características del grupo anterior, pero sin alteraciones citogenéticas. En cuanto a los de alto riesgo, van a ser el resto de pacientes con la leucemia linfoblástica aguda de estirpe B y pacientes con leucemia linfoblástica aguda de estirpe T. Pacientes en el grupo de riesgo, o sea, de muy alto riesgo, va a estar constituido generalmente por enfermos que no tienen una buena respuesta a la quimioterapia, que no han alcanzado la remisión completa tras la inducción y el mantenimiento del tratamiento. Y en el grupo de lactantes, el trasplante de progenitores hematopoyéticos ha demostrado una buena alternativa terapéutica, sobre todo en menores de 6 meses, con reordenamiento, ¿no? Mieloide. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver, ¿no?, la fase de inducción, que principalmente va a ser el objetivo de erradicar más del 99% de las células leucémicas iniciales, restaurar la hematopoiesis normal y generar un buen estado de salud del paciente. Va a ser la base del tratamiento y esto generalmente, si tiene una buena respuesta, la supervivencia va a ser prolongada, ¿no? Y va a alcanzar hasta el 99%. Eso principalmente se va a obtener mediante la remisión completa de la enfermedad y lo vamos a ver mediante la exploración física, la exploración de sangre periférica. Una vez realizado esto, debe ajustarse a los valores normales para la edad del paciente. La exploración de médula ósea, menos del 5% de los blastos van a ser células leucémicas, ¿no? Y también ausencia de afectación del sistema nervioso central o extramedular. El ingreso inicial va a ser de 10 a 15 días con ciclofosfamida, asparraginasa. Va a ser el tratamiento de la inducción para la leucemia linfoblástica aguda de células T. Generalmente en el hospital van a recibir quimioterapia intravenosa casi diario. En casa van a recibir quimioterapia oral, ¿no? Siguiente, por favor. En la fase de intensificación o consolidación, va a ser la administración de tratamiento intensivo inmediatamente tras finalizar la inducción. El objetivo va a ser erradicar a las células leucémicas residuales y disminuir el riesgo de recaída. El ingreso al hospital va a ser en periodos de 4 a 6 días para recibir la quimioterapia.
Y la reinducción va a ser la repetición del tratamiento de inducción con modificaciones a partir de los 3 meses de adquirir la remisión completa. Siguiente, por favor. Y en cuanto a la fase de mantenimiento, generalmente se va a utilizar, ¿no? Mercaptopurina diario y metotrexato semanal de forma ambulatoria y con revisiones cada 2 a 4 semanas. Y una profilaxis antiinfecciosa con cotrimoxazol 3 días a la semana. Siguiente, por favor. Y en cuanto al tratamiento del sistema nervioso central, generalmente la profilaxis se va a realizar tratamiento principalmente por las punciones lumbares repetidas que se van a realizar y frecuentes por la quimioterapia intratecal que se realiza. Y el trasplante hematopoyético es generalmente muy de alto riesgo al diagnóstico y puede producir recaídas, ¿no? Generalmente las indicaciones de esto van a ser a pacientes que no alcanzan la remisión completa tras el tratamiento de inducción, la persistencia de enfermedad mínima residual tras la consolidación del tratamiento, hipodiploidía extrema al diagnóstico, menores de 6 meses con reordenamiento, pacientes con recaída medular precoz y recaída combinado extramedular en los 18 primeros meses del diagnóstico. Siguiente. Ahora vamos a hablar sobre púrpuras. Hay que tener en cuenta que púrpura es el sangrado debajo de la piel o en las membranas mucosas. Esta se da por una consecuencia de la alteración de los componentes de la hemostasia, ya sea a nivel de las plaquetas, factores de la coagulación o lesiones en la pared vascular. La coloración de las púrpuras va a variar según la profundidad. Rojo cuando son más superficiales y color azulado cuando son más profundas. Según el tiempo de evolución, va desde rojo violáceo en lesiones recientes hasta verde amarillento en lesiones más evolucionadas. Tenemos que ver las características de la púrpura, que son bien delimitadas y esta parte es importante, no desaparecen a la vitropresión, ya que es una extravasación de glóbulos rojos, entonces esta no va a desaparecer. Según el tamaño, esta se clasifica en petequia, como vemos en la imagen, cuando es menor a 2 milímetros, en púrpura, cuando es mayor a 2 milímetros, y equimosis, cuando esta es mayor a 1 centímetro. Hay que tener en cuenta que cuando vemos un paciente con púrpura, hay que describir el tipo, ubicación y extensión de la púrpura junto con la apariencia general del niño. Esto ayudará a guiar la evaluación inicial. Siguiente, por favor. Según las causas que te pueden generar las púrpuras, estas se dividen de acuerdo a qué posible es el factor etiológico. Como vimos, puede ser una alteración en las plaquetas, entonces esta puede ser por una disminución en el número de plaquetas, ya sea por disminución en su producción o por un aumento en su destrucción. Y como podemos ver, acá tenemos todas las causas que se pueden generar por disminución en la producción, ya sean congénitas o adquiridas. En el aumento de la destrucción, esta se va a clasificar de acuerdo a que si son inmunes o si no son inmunes. Siguiente, por favor. El siguiente tipo de pérdida de plaquetas puede ser por un consumo combinado de plaquetas y fibrinógeno y también por la alteración de la distribución plaquetar. La otra clasificación ya no sería por el número de plaquetas, sino por la alteración de la función plaquetaria. Y esas también se van a dividir en congénitas y en adquiridas. Siguiente. También vamos a encontrar las púrpuras, que son vasculares o angiopáticas, las vasculitis, y estas causas se van a dividir de acuerdo al tamaño de los vasos. Estas pueden ser vasculitis con afectación predominante de vasos grandes, de vasos medianos o de vasos pequeños. Y tenemos todas las causas que ya vimos anteriormente. También tenemos las púrpuras de origen plasmático por alteración en los factores de coagulación. Y estas se van en dos tipos, las hereditarias y las adquiridas. En las hereditarias vamos a tener la hemofilia, la enfermedad de von Willebrand, las deficiencias hereditarias de otros factores de la coagulación. Y en las adquiridas vamos a tener los inhibidores adquiridos de la coagulación, una déficit de vitamina K, anomalías adquiridas en las hepatopatías, nefropatías, neoplasias y una coagulación intravascular diseminada. Entonces, como vemos, la púrpura puede tener muchas causas, entonces hay que hacer una evaluación dirigida de acuerdo al paciente. Siguiente.
Bueno, empezando primero por las púrpuras hemorrágicas de origen plaquetario o púrpuras plaquetarias, como hemos visto, están producidas por el número de plaquetas o por alteración de las mismas. Cuando es por el número de plaquetas se le conoce como púrpuras trombopénicas y cuando es por alteración de la función, púrpuras trombopáticas. Primero hablamos de las púrpuras trombopénicas o plaquetopenias, y este es cuando el número de plaquetas es menor a 100 a 150.000 por microlitro. Están producidas por un descenso de la producción plaquetaria, como ya hemos visto, puede ser congénito adquirido, por un aumento de la destrucción de las plaquetas de causa inmunitaria o no inmunitaria, o por una alteración de la distribución plaquetar con secuestro de plaquetas en un vaso aumentado de tamaño o en otros órganos. La causa más frecuente de una trombocitopenia aguda en la infancia en un niño sano es la trombocitopenia inmune primaria, la PTI. Como segunda causa tenemos las púrpuras trombopáticas o plaquetopatías, ya está alterada la función. Generalmente son infrecuentes. En laboratorio encontraremos un tiempo de hemorragia y tiempo de obturación alargado, con número de plaquetas normal o discretamente disminuido. El TTPA va a ser, y el TPA van a estar en los límites normales. Siguiente. En el caso de las púrpuras vasculares o angiopáticas, vamos a ver una alteración estructural o funcionales de la pared vascular y sus tejidos de sostén. Estas pueden ser hereditarias o adquiridas, y generalmente las adquiridas van a ser reactivas, o sea, secundarias a un proceso infeccioso. En este caso vamos a encontrar las pruebas de coagulación y plaquetas normales. Vamos a ver que en las púrpuras vasculares, la púrpura de Schöllen-Henoch es la vasculitis adquirida más frecuente en la infancia, y más adelante se va a ampliar ese tema. Siguiente. También podemos ver por diatesis hemorrágica de origen plasmático o alteración en los factores de coagulación. Generalmente en la clínica esas se presentan como un hematoma y hemorragias submucosas. En el laboratorio vamos a ver un número de plaquetas dentro de los valores normales, un TP alargado y un TP alargado. Las causas, vamos a encontrar la enfermedad de von Willebrand, es la diatesis hemorrágica hereditaria más frecuente, y las deficiencias de los factores 8 o factor 9, que se conocen como hemofilia A o B respectivamente. Y son las enfermedades hemorrágicas hereditarias graves más frecuentes. El siguiente. Continuando con los diagnósticos, ¿no?, de los trastornos de la hemostasia, es importante tener en cuenta que, por ejemplo, ¿no?, el exantema petequial purpúrico va a constituir un reto diagnóstico. Por ejemplo, ¿no?, ante un niño con lesiones purpúricas, tenemos que hacer una historia clínica detallada. Es por ello que la evaluación clínica de los síntomas hemorrágicos va a comenzar con una historia clínica cuidadosa, incluyendo la edad del niño, el sexo, cómo se ha presentado, ¿no?, la presentación clínica, también los antecedentes médicos y personales y también familiares. También mencionar, ¿no?, que la púrpura puede ser el signo inicial de una infección. Bueno, esto poniéndonos en los extremos, ¿no? Puede ser el signo inicial de una infección meningocócica potencialmente mortal que puede requerir un tratamiento inmediato, o también ser el primer signo de abuso infantil, ¿no?, que requiera una investigación exhaustiva del paciente. También el enfoque inicial debe ser dictado por la apariencia general del niño y también la presentación de los signos vitales. Siguiente. En cuanto al el historial, es importante tener, como habíamos mencionado, ¿no?, como parte del historial cuidadoso, por ejemplo, ante la fiebre, esta nos va a indicar, ¿no?, que la infección es grave, es una causa importante de púrpura en los niños, y generalmente esta se va a asociar justamente con la fiebre, ¿no? Por ejemplo, un niño que tenga púrpura y también signos vitales normales, lo podemos abordar, ¿no?, con menos urgencia que, por ejemplo, un niño que tenga púrpura, que esté febril además y también letárgico, ¿no? Es por ello la importancia de acá, en este punto. Luego, la edad del paciente, ¿no? Los trastornos hemorrágicos congénitos graves generalmente se van a presentar en el primer año de vida. También tener en cuenta el sexo del paciente, ¿no? Esto también nos va
nos va a tratar de dar pistas, ¿no? Por ejemplo, la hemofilia va a estar ligada al cromosoma X y solo va a afectar a los hombres, ¿no? Con raras excepciones. También, por ejemplo, una enfermedad de von Willebrand va a ser de tipo autosómica dominante y se ve con la misma frecuencia en niños y niñas. En cuanto al inicio de los síntomas, el historial médico reciente y también pasado del paciente debe revisarse cuidadosamente, ¿no? Con los padres y también el niño. Por ejemplo, ¿no? Si tenemos una púrpura recurrente en un niño desde la infancia, esto nos va a sugerir una anomalía tal vez que ya sea hereditaria, ¿no? De las plaquetas o los factores de coagulación, etcétera, ¿no? En cuanto a los antecedentes de sangrado, bueno, se debe realizar consultas, ¿no? Específicas sobre cirugías pasadas, incluida en este caso la circuncisión, también considerar si el paciente tuvo algún tipo de extracciones dentarias o tal vez algún tipo de trauma significativo. En cuanto a los antecedentes familiares de sangrado, los antecedentes familiares deben de revisarse, ¿no? Para los trastornos de púrpura o también de sangrado. Siguiente. En cuanto al examen físico, bueno, considerar, ¿no? Que los pacientes que tienen lesiones purpúricas y son de mala apariencia y o hemodinámicamente inestable deben ser evaluados rápidamente para determinar la etiología subyacente. También se debe tener en cuenta la distribución, como habíamos mencionado, y el tamaño de las lesiones purpúricas, ¿no? Y considerar que no es posible, ¿no? Predecir de forma fiable la edad de una equimosis en función de su color, pero, o bueno, sin embargo, estas nos pueden sugerir, ¿no? Por ejemplo, ante lesiones de tipo o moretones de color rojo, azules o moradas, estas nos van a sugerir lesiones recientes. En cambio, lesiones de tipo amarillas, marrones o verdes, estas ya también van a ser lesiones más antiguas y curativas, ¿no? Siguiente. En cuanto a la ubicación y el tipo de púrpura, bueno, acá vemos un cuadrito, ¿no? Que nos va a indicar el sitio y el tipo de manifestación hemorrágica, ¿no? Y en este caso que nos van a ser útiles, sobre todo para establecer la alteración en los mecanismos hemostáticos. Por ejemplo, ¿no? Si el tipo de sangrado, si el sitio de sangrado es a nivel mucocutáneo, como lo han mencionado también, esta probablemente sea un cuadro de trombocitopenia o tal vez haya algún tipo de disfunción plaquetaria, ¿no? En cambio, si está en tejidos más profundos, podría ya dirigirnos a deficiencias o inhibiciones de factores de coagulación. También las PTQs van a ser más comunes en trombocitopenias o disfunciones plaquetarias y van a ser poco comunes en deficiencias o alteraciones de los factores de coagulación. Las equimosis también generalmente en las trombocitopenias o disfunciones plaquetarias, generalmente las equimosis van a ser pequeñas y superficiales y estas pueden ser significativas, ¿no? Dependiendo del grado de trombocitopenia. En cambio, las deficiencias o inhibiciones de los factores de coagulación, estas pueden desarrollar grandes equimosis, ¿no? En cuanto al sangrado excesivo después de cortes menores, va a ser muy común sobre todo en las trombocitopenias o disfunciones plaquetarias, y generalmente no se va a presentar en las deficiencias o inhibición de los factores de coagulación. En cuanto al sangrado excesivo con cirugía o procedimientos invasivos, en cuadros de trombocitopenia o disfunción plaquetaria, a menudo va a ser inmediata, ¿no? El sangrado excesivo, también la gravedad va a ser variable. En cambio, en las deficiencias o inhibidores de los factores de coagulación, el sangrado va a ser a menudo durante el procedimiento. Y, por ejemplo, las personas con deficiencias de factor 13 pueden experimentar un sangrado retardado. Siguiente. También es importante mencionar que, por ejemplo, cuando tengamos moretones y estos tengan un patrón reconocible, como lo vemos acá, ¿no? Como una marca de bucle en la primera imagen, o una marca de ligadura o en cinturón o impresión a mano, como en la segunda imagen, estas nos pueden sugerir abuso infantil. También los moretones en múltiples etapas de curación en áreas atípicas para el trauma no intencional también nos van a sugerir, y estas las tenemos que considerar como sospechosas, ¿no? Como vemos en la tercera imagen. Siguiente.
Bueno, en cuanto a la evaluación del laboratorio, las pruebas de detección iniciales en un paciente con púrpura deben incluir un recuento sanguíneo completo, incluyendo, ¿no? El recuento de plaquetas, el frutis de sangre periférica, también un tiempo de protrombina con un INR, un tiempo de tromboplastina parcial activado y recordar, ¿no? Que el tiempo de sangrado no se recomienda habitualmente en los niños y esto porque puede haber variaciones en cuanto al manejo del laboratorio, también por la edad del paciente en la cooperación del paciente. Siguiente. Bueno, en cuanto al enfoque diagnóstico, es importante tener que un enfoque sistemático para la evaluación de un niño con púrpura nos va a ayudar sobre todo a guiar el trabajo e identificar el tratamiento adecuado. También los niños con púrpura febriles van a requerir, como habíamos mencionado al inicio, una evaluación y tratamientos rápidos, ¿no? Para una hemorragia grave, un cuadro de coagulopatía intravascular diseminada o también infección. También la historia debe ser dirigida, el examen físico y los estudios del laboratorio deben dirigirse, ¿no? A las probables etiologías, incluyendo los traumas graves, abuso infantil y también sepsis bacteriana, por ejemplo. Este enfoque diagnóstico lo vamos a ver de mejor manera en la siguiente. Bueno, entonces, este es el enfoque diagnóstico que vimos en la imagen anterior. Y bueno, primero hacernos la pregunta, ¿no? ¿El niño tiene una apariencia tóxica o está febril? Si la respuesta es que sí, pensar en una hemorragia o hasta en un trauma por maltrato, en una sepsis, por ejemplo, en una meningosemia o CID. En función a esto, estabilizar según los signos vitales, como hemos visto, ¿no? Solicitar los estudios de laboratorio dirigidos y ya cuando el paciente esté estable, hacer la historia clínica cuidadosa, el examen físico, indagar sobre los antecedentes familiares de sangrado o han habido sangrados anteriores a nivel de mucosas, también pensar en cuadros de amartrosis, preguntarnos si el sangrado es excesivo después de una cirugía o algún procedimiento, por ejemplo, una extracción dentaria, ver la distribución de la púrpura y en función a esto hacer los exámenes también, ¿no? Por ejemplo, los estudios de coagulación, del TP, TTPA y bueno, en función a esto preguntarnos, ¿será una trombocitopenia? Siguiente. Bueno. En caso de que la respuesta sea sí, sea un cuadro de trombocitopenia, ver, ¿no? El TP, el TTPA está prolongado. Si la respuesta es que sí, tal vez pensar en un cuadro de sepsis o CID. Si la